Aproximadamente 33% de los jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad han consumido alcohol en algún momento de su vida. Entre el 2013 y el 2023, el porcentaje de niñas estudiantes de secundaria que intentaron suicidarse aumentó de 11 a 13%. Buenas noches a todos, mi nombre es Ángela Ventura y soy la directora de la Comisión sobre Salud del Comportamiento y Prevención del Uso de Sustancias de United Way del Condado de Broward. Este evento es gracias a los fondos de SAMHSA, que es la entidad federal que administra los fondos para la salud mental y la prevención del uso de sustancias, también de BBHC, del Broward Behavioral Health Coalition, y del Departamento de Niños y Familias de la Florida. Hoy, como siempre, tenemos una agenda espectacular, una agenda de lujo. Tenemos invitados especiales. Primero les vamos a presentar un anuncio que hemos transmitido por la televisión a nivel nacional. Es un anuncio muy importante, con un mensaje muy importante para la comunidad. Luego vamos a hablar con el doctor Jairo Telles Mosquera, que es toxicólogo y nos va a contar todos los ins and outs del alcohol. Luego vamos a hablar acerca de algo muy sorprendente que ha pasado en nuestras tiendas, en las tiendas que venden alcohol aquí en la Florida. Y para eso vamos a tener a la detective de la ciudad de Pembroke Pines, Yalile Nader. Luego vamos a tener una conversación con ustedes, así que desde el principio, por favor, vayan colocando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, el Q&A. Por favor, vayan colocando esas preguntas ahí para que las vayamos contestando. Esa sección va a ser muy especial, todos vamos a ir respondiendo. Tenemos expertos detrás de las cámaras respondiendo esas preguntas. Así que por favor no tengan miedo ni vergüenza, la información es totalmente confidencial. Y luego vamos a tener una conversación muy especial con otro invitado de lujo. Así que finalizaremos con recursos muy importantes, recordándoles a todos que es ok no estar bien y que hay líneas telefónicas como el 211 que nos sirven para llamar y pedir ayuda en cualquier momento. Así que bueno, empecemos. Vamos a darle las gracias al staff que está detrás de las cámaras. Luisa Archila está respondiendo preguntas y respuestas y Coral Cohen, que ha sido la organizadora de este evento. Gracias, Coral. Coral va a empezar por colocarnos el PSA, el anuncio que ha salido en la televisión a través de diferentes medios como Univision. Gracias, Coral. Hay que ver que en nuestros países no habían las leyes de aquí. Cuando éramos jóvenes podíamos beber alcohol en la casa sin pensar en los riesgos de salud y los demás. Mi primera cerveza me la dio mi papá a los 14 años. ¿Cuántos amigos que están haciendo lo mismo con sus hijos que son menores de edad? Ellos no saben que aquí son responsables por los accidentes que provocan sus hijos después de beber alcohol en casa. Los padres somos la influencia más grande en nuestros hijos para prevenir el consumo de alcohol. Excelente, muchísimas gracias, Coral. Ahora entonces vamos con el doctor Jairo Telles Mosquera. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes a todos. José, Coral, a Luisa. Y con mucho gusto, muy amables por invitarme. No sé, Ángela, si quisieras alguna pregunta inicial o... Claro que sí, doctor. O si quiere el doctor empezar con sus 10 minutos de diálogo, Bien. sería perfecto. Bueno, Gracias. el alcohol, iniciar mencionando que el alcohol es considerado una sustancia de abuso independiente de que sea legal o no sea legal. Es la sustancia más consumida en todo el mundo, en todas las edades, en ambos géneros y en todos los países. Pero adicionalmente, el alcohol es de todas las sustancias, la sustancia que ha sido identificada, digamos, por estudios científicos
como productora de no solamente enfermedades que tienen que ver con la adicción propiamente, sino otro tipo de enfermedades como el cáncer, en uso crónico fundamentalmente. Bien, en este momento quisiera decir que el alcohol tiene unas características que hacen que la persona pueda caer más fácilmente en la adicción al alcohol, más unas que otras. Dentro de esas características vale la pena mencionar en primera instancia una característica que a veces no es tenida en cuenta, que son la parte genética que es heredada por las personas. Hay unas razas fundamentalmente que tienen más propensión a llegar a adquirir la adicción mucho más rápidamente y adicionalmente a presentar más complicaciones, más enfermedad que otras razas. Entonces podemos dividirlo en dos razas, fundamentalmente en dos grandes razas. La raza oriental, la raza oriental amarilla, fundamentalmente de países como Corea, como Vietnam y como China principalmente, y Japón también. Los hispanos, las personas de origen hispano y las mujeres hispanas. Son estos los grupos poblacionales que más tienen tendencia, digamos, a que el alcohol más rápidamente pueda generar esa adicción y que las lesiones se puedan presentar también en una forma en el tiempo más rápida. Hay otras razas que son más resistentes al consumo de alcohol. Entre esas razas se pueden mencionar las razas de lo que antiguamente llamaba la Unión Soviética, son mucho más resistentes al alcohol. Y esto tiene que ver con el metabolismo que se hace del alcohol en el organismo humano y que tiene que ver con unas enzimas. Bien, ¿qué hace que una persona, y en este caso una persona que consuma alcohol, qué relación tiene con con el inicio, con la edad de inicio del consumo? En el alcohol, como en otras sustancias, por ejemplo la marihuana, es muy importante el inicio del alcohol. Hay una relación directamente proporcional en el menor edad de la persona que inicia a consumir, mayores irán a ser sus efectos y principalmente en algo que se desarrolla durante los primeros 22 años, que es la parte neurológica y las funciones mentales superiores, la neuropsicología. En los jóvenes, em, cuando se inicia por debajo de los 10 años, es un riesgo muy alto y es un pronóstico muy malo para ese joven. ¿Por qué razón? Porque el alcohol, recordemos que es un solvente y que nuestro cerebro tiene un alto contenido de grasas. La neurona tiene un alto contenido de grasas. Entonces, cuando el alcohol se pone en contacto con las neuronas, de una forma temprana, pero además continuada y se ha establecido mediante estudios epidemiológicos que se han realizado en personas que 3 años es como la edad fronteriza en lo que puede producirse ya una adicción de muy difícil reversa o, y si se alcanza a detener ese consumo antes de 3 años, la probabilidad de recuperación es mucho más alta. ¿Cuáles son los primeros indicios de que una persona eh, o un joven esté consumiendo alcohol? Primero, tiene una alteración que se denomina en neuropsicología la alteración visoespacial, es decir, que aquella precisión que tenemos los humanos, por ejemplo, enhebrar una aguja, ser capaces de con una eh, jeringa, por ejemplo, calcular precisamente un punto de inyección y aquellos aspectos que tienen que ver con la precisión son los primeros que se ven alterados en las personas que comienzan a consumir alcohol y más en aquellas personas en edad
joven por debajo de los 10 años. Cuando consume por encima de los 10 años, pero menos de 14 años, se alteran otras funciones mentales superiores que llamamos funciones neuropsicológicas. Y la función que se altera aquí inicialmente es una función que tiene que ver con la capacidad de sentir emociones profundas. El joven, el adolescente, cuando comienza a consumir el alcohol y lleva más de un año, comienza a tener algo que se denomina el afecto plano. Es decir, va perdiendo como esa capacidad de amar, de sentir una emoción profunda y va teniendo unas emociones y unas relaciones que en neuropsicología se denominan funciones planas. Y adicionalmente aparece otra situación y en esto en todas las poblaciones que comienzan a consumir alcohol, que es la baja en las defensas inmunológicas. Una persona consumidora de alcohol, igualmente aquí para la marihuana, para el cannabis, comienza a tener una mayor predisposición a tener infecciones, infecciones en la piel, infecciones en la boca, y esto es producido principalmente porque hay una alteración del sistema inmunológico por parte del alcohol. Inicialmente, Ángela, dejaría ahí por si acaso alguna pregunta que quieran hacer. Gracias, doctor. Yo le recibo. ¿Cómo está? Muy buena información. Muy Saludos bien. a todos. Y mi nombre es José Rada, director del Consejo de Seguridad del Condado aquí en Broward, donde está la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de la ciudad de Miami. Y también soy el presidente anterior de la Comisión del Condado en Salud Mental y Prevención de Abuso de Drogas. La buena noticia es que la gran mayoría de adolescentes de nuestra comunidad, doctor, toman decisiones saludables hoy en día, aunque el alcohol continúa siendo una preocupación importante en nuestras comunidades. La información que usted nos da es súper importante. Como estamos hablando con personas muy jóvenes, le quería hacer un follow-up bien cortito. Es ese efecto que hace ese alcohol en el cerebro de una persona, digamos, entre la edad de 12 a 14 años. Sí, lo que le comentaba José, digamos el alcohol es un solvente, ¿cierto? Hagamos de cuenta que cogemos un cubo de mantequilla, lo colocamos en un plato y si a ese cubo le echamos unas gotas de alcohol, iremos a ver que se va perdiendo la estructura. Eso mismo sucede con nuestras neuronas, ¿no? Entonces, en estas personas que son tan jóvenes, el desarrollo del cerebro está precisamente ahí. El desarrollo del cerebro se completa por allá hasta los 22 años. Entonces, las lesiones serán mucho más graves en esas personas muy jóvenes cuando comienzan a consumir alcohol que en una persona que comience a una edad mucho más madura. Y una preguntita corta, ¿en qué momento nos damos cuenta de que pasó de un uso, llámese normal, a un uso mucho más de dependencia? Bueno, eso es común para todas las drogas, José. Lo primero es que comienzan a irrespetar las normas de convivencia en donde estén. Si están, por ejemplo, en una escuela, ¿cierto? En un colegio, comienzan a irrespetar las normas. No respetan sus maestros. Si están en la familia, no respetan las órdenes de los padres de familia y comienzan a aislarse de los amigos que tuvieron y de sus familiares. Ese es tal vez la primera señal que es muy importante que lo tengan en cuenta los maestros, porque ellos son los primeros que pueden detectar esta primera alteración. También padres en la casa, ¿no? Que debemos estar alerta y siempre con Sí, correcto. con todos los sentidos bien abiertos. Doctor, siempre que lo escucho es un placer. He tenido la oportunidad de escucharlo en otras conferencias y es una persona que está llena de buena información. Le agradezco y le deseo buena suerte ya que tenemos una agenda bien llena y de otras cositas acá. Buen día, ¿oyó? Bueno, muchas gracias, muy amables por su ¿Cómo no? invitación. Ahora nos acompaña una detective de la ciudad de Pembroke Pines, otra ciudad que queda al norte de la ciudad de Miami. Hicimos un experimento, ¿no? Un programa para saber con qué facilidad un menor de edad aquí en el estado de la Florida donde nos encontramos
tenía la posibilidad de comprar alcohol en una gasolinera, en un supermercado, en una tienda. Le voy a dar la bienvenida a la detective Yalile Nader, que nos acompaña hoy de la ciudad de Pembroke Pines, quien tengo entendido tiene bastante estadísticas para compartirnos. Gracias. Buenas a todos, muchas gracias por tenerme. Mi nombre es Detective Yalile Nader y como dijo José, soy del Departamento de Policía de Pembroke Pines. Bueno, yo les voy a brindar cosas que nosotros hicimos llamado una operación sobre alcohol y los menores. El Departamento de Policía de Pembroke Pines participó en el programa de consumo de alcohol bebida entre menores de edad por un segundo año. Luego de una pausa de 8 años, esta iniciativa tiene como objetivo identificar y prevenir la venta de consumo y posesión ilegal de alcohol para menores de edad. En sí, ¿en qué consistió? ¿Qué tipo de personas utilizaban? ¿Dónde encontraban personas que se parecieran jóvenes o estos son jóvenes en realidad? Sí, la operación consiste en usar menores de 21 años. En este momento usamos, en el transcurso de unos meses que ahora explico, 5 menores de 21 años que se ofrecieron como informantes confidenciales para esta iniciativa, que se realizó entre mayo y junio de este año. Okay. La operación se instructó en 3 fases muy claves, José. Te voy a explicar Por favor, sí. Ok, las fases claves consistieron en la primera, verificaciones de cumplimiento de proveedores. Esto consiste en lo que tú dijiste, en gasolinerías, centros comerciales, tiendas, etcétera. La segunda se consiste en la aplicación de alta visibilidad. ¿Qué consistió en eso? Nuestros oficiales, detectives encubiertos iban a diferentes áreas, se veía de pronto menores consumiendo alcohol, entrábamos a sitios, etcétera. Y la tercera es la distribución de certificaciones de premios, que consiste en esto. Entonces, para mostrarle que cuando una persona, un establecimiento que consiste en cualquier parte donde se consume alcohol o se vende, le entregamos esto cuando cumplían las reglas. Pero eso viene más adelante, como te voy a explicar. El departamento de nosotros ayudó mucho las estadísticas estas porque fue algo que todos aprendimos de esto. Que hay muchos menores que sí están consumiendo alcohol, pero necesitamos que nuestra comunidad se una con nosotros como departamento y todos le demos mucha educación a nuestros menores de edad. Tener ese acceso fácil a la bebida, obviamente, es un reto, no solamente para ustedes, las autoridades, sino para nosotros como padres. Correcto. ¿Qué penalidades tienen esas personas, esos vendors, esas personas que vendieron ese alcohol al menor? Ok, es muy clave saber que el establecimiento de por sí no está responsable. Fue la persona que le vendió al menor. Se les ofrece a la persona que está vendiendo que un menor entre, le den la licencia del menor, la persona mire y sin embargo le vendían al menor. O sea, no había trucos, nadie estaba escondiendo nada, simplemente le preguntaban sobre la ignoraban la fecha de Correcto. nacimiento en el Es muy registro. alarmante. En ese caso, nosotros le ofrecemos, obviamente, tomar un curso a la persona porque la penalidad no es para el establecimiento, sino para la persona. Y si no cumplen con eso, obviamente son cargos criminales a ese punto. Wow, gracias. ¿Qué otra información cree usted que la comunidad, o sea, nosotros como padres, yo soy padre en este momento de una menor de edad, ya el otro está un poquito mayor, pero igual menor de 21 años, información para nosotros que estemos pendientes de qué desde el punto de vista legal o del departamento de policía? Como padres, ¿qué deberíamos estar? ¿Qué señales? Yo también soy madre. Lo primero sería siempre saber con quién están tus hijos. Mm. Quiénes son sus amistades, qué clase de padres tienen, saber dónde están, a cierta hora no deberían de estar en la calle, dependiendo de la edad, etcétera. Toda educación debe de empezar en el hogar. Tengo una curiosidad, ya que en la ciudad de Pembroke Pines hay una cantidad importante de latinos, ¿no? Yo creo que Sí, somos como más del 40% o estamos ahí más o menos. estamos ahí más o menos. En ese sitio donde se vendió este alcohol, las personas fueron más sensitivas a la persona que estaba haciendo como de encubierta por ver lo que tenía como latino y en las culturas nuestras de latino. Acuérdense que el primer trago lo Correcto. recibimos un familiar muy cercano. Tiene mucho que ver, pero estamos en un país que no es de pronto el de muchos.
y hay que seguir normas. Y también te quería añadir y decirle a nuestro público que además durante entre junio y julio se llevaron a cabo 14 operaciones policiales de alta visibilidad. Esta hacienda, bares, gasolineras, centros comerciales, cines, hasta el YMCA, que van muchos menores de edad. Es más, los padres los dejan en YMCA para que jueguen, hagan ejercicio, etcétera. Parques de la ciudad y estacionamientos. En julio se llevaron a cabo 3 eventos de distribución de premios a las personas, pero algo clave, 71 empresas cumplían con las normas, mientras que 72 vendían o servían bebidas alcohólicas a nuestros, Algo que me llamó mucho la atención es que esto se menores. hizo durante vacación, junio, julio, ¿no? Donde la gran mayoría de nosotros, Empezamos en mayo, padres, empezamos a bajar un poquito más la la guardia. guardia. Wow, interesante. ¿Algo más que quieras añadir a la audiencia desde el punto de vista oficial? Obviamente, después de que sucedió todo eso, nosotros también cumplimos hablarle con estas personas o sea, se estén conscientes de que esos son menores de edad, que es muy importante la identificación, saber que son menores de edad, que uno no sabe para qué están usando este alcohol, o también si van a manejar, que eso también es otra cosa muy importante. No me da más sino agradecerte por haber aceptado la invitación, por contarnos estas estadísticas que son alarmantes, obviamente, y nos toca poner más atención como papá, ¿no? Muchas gracias y voy a pasar a ti, Ángela, a ver si, o a Luisa o a alguien del panel, a ver si tienen comentarios o preguntas en este momento. Gracias, José. Hubo alguien que hizo una pregunta, Yara Páez. Creo que esta pregunta era dirigida para el doctor Telles y está en portugués, me parece, si no me equivoco. Sin embargo, en este momento, para recordarle al público que las preguntas las pueden hacer por Q&A, QIA, Questions and Answers. Ahí las pueden escribir, preguntas que tengan para la policía, para José, para doctor Telles. Cualquiera de ellos están disponibles para responder preguntas antes de que venga nuestro próximo invitado. Y Yara Páez preguntó que si todo empieza en la casa. Como te digo, creo que esto fue cuando el doctor Telles estaba hablando. Sí, en el tema del alcohol, por ser una sustancia aceptada socialmente y legal, la primera fuente de contacto que tiene un joven, un chico, con el alcohol es generalmente la casa. Yo creo que la oficial también pueden haber comprobado muy posiblemente eso, ¿no? Allí es la primera fuente de contacto, sí. Gracias. Luisa, ¿alguna otra pregunta? Por ahora no. Para el público de nuevo, recuerden que estas preguntas se pueden hacer en cualquier momento mientras el invitado está hablando o en este momento. Algunas de ellas las podemos responder en texto y otras de ellas José las va a leer a los invitados. Cómo no, muchas gracias, Luisa, y no más que darle el agradecimiento una vez más y desearle que se esté segura allá afuera y que se cuide mucho. ¿Está bien? Muchas gracias por tenerme. Perfecto, gracias. Luisa, pues tenemos un invitado de lujo, una persona de alto calibre, una persona conocida a nivel mundial. O sea, le quiero dar la bienvenida. Él es una gloria del fútbol internacional, jugó mundial de fútbol, es jugador de la selección Colombia, también jugó en muchos clubes importantes en Europa, al que se le llama un goleador neto, presentador deportivo de televisión, laboró en medios de comunicación importantes como ESPN y Fox Sports, y recientemente es autor de un bestseller. Cuando voy a dejar que él mismo le comparta el nombre, porque en este momento le estoy haciendo señal para que nos acompañe aquí en el set. Ya tenemos el micrófono listo a mi invitado. La detective le está poniendo el micrófono a nuestro invitado. Mientras viene José, qué pena te Está interrumpo. bien, no te preocupes. Aprovechemos que nos preguntó un anónimo, ¿cómo podemos evitar que los jóvenes beban alcohol? Y aclararles de nuevo a los asistentes, el chat no lo estamos usando, está desactivado. Por favor, diríjanse a Q&A, Q-I-A. Pues yo creo que el espejo o el punto de absorber de una persona en la casa, de esos chiquititos que le llamamos, ¿no? De un niño de 4, 5,
6 años somos nosotros los padres, mamá, papá, somos la influencia número uno de los niños, ¿no? Así que para mí es importante modelar buenas costumbres en la casa. Así que me parece que esa sería, Luisa, como el punto más importante. Todo, no dejárselo a las instituciones académicas, sino la educación número uno sucede ¿dónde? En la sala de nuestra casa. Ok, Luisa, yo no estoy monitoreando alguna otra pregunta, así que Gracias, voy a gracias, seguir a José. traer a nuestro invitado de lujo. Se trata de el exfutbolista de Selección Colombia, Iván René Valenciano. Iván, he tenido la suerte de conocerte, lo considero y lo tengo en la lista de amigos. Tuve la oportunidad por medio de ti y te doy el agradecimiento público de haberme invitado a escribir el prólogo de ese bestseller y pues no dije el nombre para no arruinar la sorpresa. Para la audiencia que no te conoce a nivel internacional, cuéntanos un poquito de quién es Iván René Valenciano en el mundo futbolístico o en los medios de prensa. Bueno, primero, José, muchas gracias a ti y a toda la gente por esta invitación. Contento de estar acá. ¿Quién es Iván René Valenciano? Bueno, nací en Colombia, en Barranquilla. A los 16 años no jugaba era fútbol, sino jugaba era baloncesto. Tenía un proyecto de vida en esa parte, o sea, estudiar ingeniería en sistemas y bueno, todo se cambió y arranqué un camino en el fútbol. Tengo 5 hermanos, una familia en la cual, digamos que el único futbolista o alguien que llegó a jugar profesional después de mi papá. Primero fue mi papá que estuvo en Millonarios, en Junior. En Junior fue el tiempo que más estuvo y se retiró en el Deportes Quindío. Y bueno, fui el único que pudo jugar profesional en Colombia, jugar un mundial aquí en Estados Unidos en el año 94, jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ser semifinalista de Copa Conmebol Libertadores con el Junior de Barranquilla, ser el máximo goleador del Junior en toda su historia. Y bueno, una carrera bastante extensa, de jugar en Italia, de jugar en México, jugar en Brasil, jugar en Ecuador, jugar en el fútbol colombiano, en Medellín, Junior, Cali, Bucaramanga, Unión Magdalena, Valledupar, Alianza Petrolera en su momento, que ahora es Alianza Valledupar. Y bueno, y de estar en Centauros, en Unicosta, y bueno, en otros equipos que en este momento, pues si me falta alguno, ahí me disculpará. Que no te van a jalar Sí, a los técnicos. no mencionaste a Millonarios que también jugué, no Sí. mencionaste que a propósito, Millonarios no me fue muy bien, fue un año, no me fue bien, después quise volver a intentar otra vez de vuelta y tampoco me fue bien. Algo quiero confesar de que me hiciste muy contento con muchos goles que yo vi de ti, muchas partidos importantes, partidos donde la Selección Colombia o también como soy de Barranquilla, el Junior de Barranquilla necesitaba de la ayuda tuya, así que creo que he tenido mucho tiempo en darte las gracias personalmente por tanta alegría que nos has dado a los colombianos. Mira que uno muchas veces no se da cuenta de eso porque no tienes el contacto cercano con lo que es la hinchada. Normalmente casi siempre ves la hinchada en el estadio y cuando termina el partido de fútbol, la gente se va a celebrar o se va a su casa y uno sigue a la concentración porque tienes que entrenar al día siguiente, o hacer recuperación o te toca viajar y no convives con esa parte de muchas personas que les das alegría o mucha gente que está en dificultades o en el trabajo y que se esfuerza muchísimo y que la única distracción que tiene es el fútbol y cuando va al estadio disfruta de lo que tú haces, de ver los goles, de la gente que estuvo en el partido de eliminatoria contra Argentina, donde le quitamos un invicto de 29 fechas, donde marqué gol y donde pues esa gente vive y disfruta mucho las cosas y creo que uno no se da cuenta y después que pasa el tiempo te encuentras con personas o amigos como tú y con otras personas que te dicen, mira, yo estaba en la universidad y me salí de la universidad para ir a verte jugar y solamente porque sabía que ibas a hacer gol y eso me llenaba
de alegría, de satisfacción, de motivación. Y creo que por esas circunstancias uno después con el tiempo es que se da cuenta de todo lo que hiciste. Y lo viví acá hace poco. Estuve en el partido amistoso en Maryland, Colombia, Estados Unidos, Colombia, 80.000 personas, el Wow. estadio llenísimo. O sea, y no te alcanzas a imaginar cuando uno llega y la cantidad de gente que se toma fotos, que te pregunta. Claro. Y tú decías, oh, pasó mucho tiempo y hoy la generación es la generación de James, la generación de Richard Río, de Luis Díaz, de Camilo Vargas, de Cuesta, de Lucumí, de Muñoz, de Mojica, de Lerma, de James, Sin de olvidarnos, Juanfer. obviamente, la Sí, generación la de generación de El Pibe, de Pibe, Freddy, de Higuita. Higuita, de Oscar Córdoba, de toda esa generación, pero te das cuenta que a pesar de que pasa el tiempo, la gente se acuerda muchísimo de todo lo que hiciste. Por eso digo que muchas veces no te das cuenta de lo que tú haces hasta después que pasa el tiempo y te encuentras con amigos y con gente que siempre estuvo viéndote en el estadio. Me llamó mucho la atención lo del libro, ¿no? El libro te abriste a las personas que te seguimos, a las personas que te queremos mucho, pero también a ese público que siempre te ha tenido un poquito de resistencia. ¿Fue una fotografía o una radiografía interna de tu vida? Ahora, para aquellos que no han tenido la posibilidad de comprar el libro, háblanos un poquito por qué escribir tu vida y esa intimidad de la que nos dejaste entrar. Porque creo José, discúlpame, Iván René, si podrían hablar un poquito más duro para Iván René escucharlo más de cerca. No sé si el Ok, micrófono. súper. Gracias. Ahí. Ok, perfecto. Ahí, bueno. Mejor, gracias. Yo creo que el libro se termina escribiendo primero por una etapa de dificultad mía, importantísima. En esa etapa de dificultad que yo tenía, estaba mi madre en cama, estaba mi mamá en cama en ese momento, y una de las situaciones que tenía o por las cuales estaba pasando y mi mamá estaba sufriendo muchísimo era por un tema de adicción al alcohol. Era alguien que tomaba todos los días sin parar, y mi mamá me veía en esas circunstancias. Y creo que cuando se decide hacer el libro, se decide hacer el libro no solamente por este tema, sino por todas las circunstancias adversas que pasé en ese momento y que pues me gustaría que muchos jóvenes no pasaran. Ahorita hablaba el doctor sobre la dificultad que tienen muchas adicciones cuando ya comienzas a trasladarla al colegio, al trabajo, a tu familia, en el que no te hacen caso, en el que comienzas a tener esa irreverencia, que lo que estás haciendo, el consumo de sustancias, no te deja ver las cosas con claridad y te sientes el todopoderoso y que nadie te puede tocar en ningún momento. Y creo que por esas circunstancias se decide hacer el libro de pronto con la cruda realidad, porque es un libro crudo, porque no es un libro que matiza cosas, no es un libro que habla del que tira la piedra y esconde la mano, no, es un libro abierto en el cual expresas cada situación que viviste, cada situación que pasaste, cómo te sentiste, y que en ese caso obliga a una reflexión y que a mucha gente que tiene dificultades o que está pasando por esos problemas, te llaman, te preguntan cómo hiciste, qué pasó, cómo fue todo el proceso. Y yo creo que eso es lo más importante, y por eso la realidad, o valga la redundancia, la cruda realidad del libro es tratar de mostrarle a las personas que más allá de que tú seas un ídolo, de que seas una persona famosa, de que Eres de carne de hueso, totalmente sientes sientes lo y mismo, que tienes problemas como todos nosotros. y es igual para todos, es igual para todos. No eliges clases sociales. No es que porque yo soy de clase social media baja o soy de clase social baja o soy de clase social alta,
va a ser diferente. No, no, no es diferente, es igual para todo. A ¿En todo qué nos momento, Iván, se da uno cuenta de que está cruzando la línea de pronto del uso, el consumo, lo que le llamamos normal, a cuando uno empieza a sentir esas señales de que, ojo, esto no está bien? No, nunca te das cuenta. O Mm. sea, te das cuenta cuando ya estás en el fondo, cuando ya estás en el pozo. Hay algo, y lo estaba leyendo estos días, muchas veces hay gente que necesita menos tolerancia al dolor para cambiar algo. Mm. Por ejemplo, hay alguien que le da un daño de estómago y le duele muchísimo y tiene ese dolor, y esa persona no es tolerante al dolor y llega y dice, hombre, me dolió muchísimo, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que comer de esta manera, voy a hacer dieta, voy a hacer todas estas cosas. O sea, toma la decisión en ese momento. Mm. Mientras que hay personas que tienen que esperar mucho más tiempo en el dolor hasta que le llegue una arritmia cardíaca, o le llegue una cirrosis, le llegue algo para decir, wow, me dio un infarto y ahora sí tengo que cambiar mi vida, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora voy a comer sano y voy a hacer estas cosas, y a veces no tienes el tiempo para hacer las cosas. Muchas veces te pasa algo, un incidente, te pasa alguna situación y lo ves y dices, ah, no pasó nada. Pero bueno, esa es una advertencia de lo que pasó. Lo que puede seguir de aquí en adelante puede ser mayor, más grave y con peores consecuencias. Entonces, por eso creo que no te das cuenta, porque tú estás viendo que las cosas siguen normal, que mucha gente te habla y te dice esto está mal, y te entra por un oído y te sale por el otro. Y entonces cuando ya te das cuenta que estás bien en el fondo, entonces es cuando tú propiamente sabes que tienes que tomar una determinación de tu vida, donde tienes que coger las riendas de tu propia vida y pensar en ti. Porque a veces creemos y pensamos que dependemos de otras personas para que nos ayuden. No, es que voy a ir donde el psiquiatra, es que voy a ir donde el psicólogo, pero si tú mismo no estás convencido de lo que estás haciendo, si tú mismo no estás convencido de lo que quieres, nunca vas a salir del fango. ¿Por qué? Porque por más que intentes, te vas a seguir resbalando, te vas a seguir resbalando, el otro te ayuda, te muestra, y es como que te ponen pañitos de agua tibia o te haces una herida, te ponen una cura y ya. Y listo, en una semana estoy bien, en 8 días me cortan los puntos y otra vez sigo con lo mismo. Esos 8 días no haces nada porque los puntos se te pueden abrir. Entonces yo creo que es cuando tú tienes que tomar la determinación, por eso a veces no te das cuenta en dónde estás. Entonces cuando ya toca fondo, ese es donde tú tienes que comenzar paso a paso a comenzar a salir de una situación que es complicada. Por eso el libro creo que siempre se trató con la mayor realidad posible de todas las cosas. Educar, yo creo que ha sido como la meta del libro también, para que las personas que todavía no entienden que han tocado ese fondo, sean conscientes de que ya de pronto están en ese fondo y es hora de despertarse y empezar a actuar. Claro, hay una situación muy, muy difícil de las cosas. Eh, eh, Cuando tú no tienes nada, eh, buscas la manera de tener un comportamiento adecuado. Cuando comienzas a conseguir cosas y a elevar tu nivel de vida, es cuando pensamos que nadie nos puede decir Sí. absolutamente nada. O sea, yo conseguí esto y esto lo conseguí yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, no tienen por qué juzgarme, no tienen por qué decirme esto si yo soy el que estoy consiguiendo las cosas. Y creo que por eso en el libro habla de que la estabilidad emocional es muy importante, la estabilidad mental. No creerte, por eso yo siempre repetía una frase y siempre la he tenido ahí. eh, Mm. No quiero de pronto meterme porque hay gente que no cree, tiene una religión, y no, pero en lo personal siempre un parámetro de que siempre digo, Dios, no me des mucho porque me olvido de ti, ni me des poco porque necesito de ti. Dame lo necesario para no olvidarme nunca de ti. O sea, el entorno en que tú te manejas con tus amigos, en inglés se dice people, places and things, la gente, los lugares y las cosas que uno hace, ¿no? Sí, Yo creo que es en el tema, por ejemplo, en el tema de la fe de las personas que a veces se van a la fe para empezar a encontrarse ellos mismos y tratar de buscar un camino pa- más saludable. Claro, parece mentira porque a veces uno habla y dice algo en el sentido de que tú crees en Dios
Sí, yo creo en Dios, pero ¿lo has visto alguna vez? No, nunca lo he visto. Y es como la gente que tiene, no sé si un agüero, una superstición. El caso mío, yo jugaba dentro de mis medias y las canilleras dos estampitas del Divino Niño. O sea, y le tenía fe. O sea, le tenía fe y pensaba y decía, no, esto me hace hacer gol. Y como le tengo fe a decir, bueno, me pongo unos interiores amarillos porque siempre me da buena suerte. O me pongo esta camisa porque siempre gano con esta camisa. Entonces es como que la fe en lo que tú crees. Mucha gente tiene fe en otras cosas y cree en otras situaciones y como digo yo, todo es válido. Ninguna o ninguno es poseedor de la verdad. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero creo que siempre es basado en tratar de que tus experiencias se puedan transmitir para mejorar a otras personas. Absolutamente. Luisa, yo sé que el tiempo, este tiempo vuela. No sé si Ángela o el doctor Treyes quieren hacerle una pregunta a nuestro invitado de lujo o si los miembros que están conectados en este momento que nos están escuchando tienen algunas preguntas. Sí, ya tengo 2 preguntas en el chat y afortunadamente tenemos tiempo de sobra. Súper. Sí, Con e- entonces, ah, sí. como dicen, by the way, con este señor se habla delicioso. Se puede hablar por mucho tiempo. Sí, incluso las preguntas, quizás Iván René las quiere preguntar, pero también podemos en este momento abrir los micrófonos al doctor Telles y si la detective Yali le quisiera regresar o no sé si ya se fue, pero bueno, Yo- las preguntas. Ujú. sí, cómo no. Sí, vamos a la pregunta y después Listo. vamos con el doctor Treyes. ¿Qué ocurre cuando vemos normalizado el uso de alcohol en nuestros padres y nuestra familia? Y a eso. Mira, pues es una muy buena pregunta y lo digo, ¿por qué? Yo vi a mi papá consumir alcohol, más nunca a mi mamá. Mi mamá era, que en paz descanse los dos, nunca vi a mi mamá, vi fue a mi papá. Y mi mamá, yo, eh, como dije al principio, jugaba era basquetbol y mi mamá no quería que yo jugara fútbol. Y yo decía, pero ¿por qué? Si el fútbol no ha dado prácticamente todo. Mi papá, jugador de fútbol, nos dio todo lo que podíamos tener en la vida, casa, estar en un buen colegio, todo ese tipo de cosas que brinda el fútbol en la parte económica. Y después que yo comienzo a jugar fútbol y todas las cosas, un día le pregunto a mi mamá de por qué no quería ella que yo jugara fútbol. Y mi mamá me dice a mí, mijo, lo que pasa es que yo no quiero que tú repitas la historia de tu papá. Y yo le dije, mi papá es mi papá y yo soy yo no voy a repetir la historia de mi papá. Y resulta que la historia de mi papá era un jugador de fútbol que tomaba trago, tenía mujeres y al final tuvo 6 hijos mi papá. Y la historia mía fue un tipo que tomaba licor, un tipo que tenía varias mujeres y que tuve 5 hijos. Mi papá me ganó por un hijo, me ganó por un hijo más. Entonces repetí la historia de mi papá quieras o no quieras, fue lo que vi en mi casa, fue lo que vi en mi hogar, fue lo que yo vi en ese momento. Y la historia te marca de que lo que tú ves, lo repites. Y lo digo porque tengo un hijo, el último hijo menor que tengo, Jacobo, Jacobo cumplí 19 años, y un día me llama por videollamada y estaba tomando licor. Y entonces le pregunté por qué y me dice, no, pa, porque tuvo una ruptura con la novia mía y le respondí yo, ¿tú crees que el licor va a solucionar los problemas que tú tienes? No, hoy tomas licor y mañana te levantarás con una resaca con el mismo problema que tienes hoy. No lo solucionaste para nada. Y un ejemplo tienes en tu papá. Tú mismo, desde pequeño, me viste a mí tomar licor y viste todos los estragos y todas las situaciones que el licor hizo en mí y causó en mí. Entonces tienes un ejemplo no del vecino, sino que tienes un ejemplo de tu papá. Y el ejemplo que tienes de tu papá lo estás repitiendo otra vez
yo lo repetí de mi papá y tú lo estás repitiendo de mí. Entonces creo que lo que uno ve en la casa, lo que uno ve en el hogar, tiende a influenciar muchísimo en la persona. Quisiera hacerle un seguimiento a ese tema al doctor Telles. Doctor, ¿está con nosotros todavía? Sí, cómo no, El, aquí estoy. el tema hereditario, usted lo hizo en su introducción y lo hizo bien pequeño. Iván nos menciona el tema hereditario. ¿Qué tan, o sea, no sé si es cierto, pero qué tan importante es eso? En genes. Muy importante, oyendo aquí a Iván. Y al igual que todos, pues, bueno, admiradores de usted, Iván, y de todos Muchas los... gracias, doctor. Bueno, lo que dice Iván, es decir, la adicción al alcohol es multifactorial. No es un solo factor el que influye. Digamos, cuando yo hablaba de la parte genética. Lo que Iván hablaba fundamentalmente es la parte de quienes conviven con nosotros, el ejemplo de esas personas. Y esa es una parte muy fuerte que se da porque siempre se tiende a imitar un patrón, sobre todo de los padres, ¿no? Ese es un elemento. Y el otro elemento que mencionaba, porque hay que tratarlo acá, es en muchos casos la baja capacidad de frustración que tiene una persona, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo lo forman en la familia, de que no le estén dando al joven todo lo que pide, no hay que darlo, hay que enseñarlo. Fíjese lo que ahorita comenta Iván con su hijo, ¿cierto? Entonces usted le dice, mire, es que hay esto y esto y esto, ¿cierto? Él con una capacidad muy baja de frustración, cualquier cosa lo lleva a que en eso. Entonces, esa es una parte, me parece, José, que hay que enfatizar mucho en los padres de familia, eh, que los hijos tienen que también sufrirla para conseguir las cosas, no todo debe dársele, porque eso va a llevar que tengan una muy baja capacidad de frustración. No sé si me permiten un segundo que quiero comentar. ¿O no? Por favor. Iván, mire, eh, hace un tiempo yo escribí algo sobre personajes con el alcohol, ¿sí? Y las drogas. Y dentro de eso muchos futbolistas, había bastantes futbolistas, y tal vez uno que usted debió conocer o oír por lo menos, que es George Best, jugador británico. Británico, sí sé quién es. Sí, señor. Y él muere de una cirrosis, era alcohólico, y él muere de una cirrosis, y la última frase que él dice cuando le preguntan que qué fue como lo más, de qué se arrepiente, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo... eh, de lo único que me arrepiento es de no haber disfrutado más del licor y de las mujeres. Y es la última frase antes de morir, ¿no? Eh, Wow, no, interesante. Interesante. Obviamente no es el tema hoy, ¿no? no, sí. Pero muy interesante las últimas palabras del Señor. Wow, Iván. es que o sea, te estás muriendo o sea, hubieras disfrutado más tiempo, seguramente no del licor, de pronto de las mujeres se podría decir, pero del licor no tienes el tiempo de disfrutar, porque yo creo que el licor no lo disfrutas. A veces uno quisiera entender qué es el disfrute del licor, porque uno dice, te pone, o el de las drogas, porque no es solamente el licor, sino el tema también de la sustancia alucinógena. Entonces, uno dice, ¿cuál es el disfrute en el momento? Pero después la vida sigue teniendo las mismas dificultades y las mismas situaciones y los mismos problemas. Y a pasar el tiempo pasa, te vas, eh, te vas deteriorando y ya no puedes disfrutar más. O sea, pensamos que el tiempo se detiene y sigo disfrutando. No, el tiempo nunca se detiene. Lo que me lleva a esa pregunta, doctor, sabiendo que todo lo negativo que tiene el alcohol y las drogas, ¿por qué una persona me lleva al concepto de enfermedad? ¿Por qué una persona no puede parar? ¿Por qué una persona no tiene esa fuerza de voluntad por sí sola? Correcto. Mire, nosotros en el cerebro, todos los humanos, tenemos como un freno y un acelerador.
¿no? Entonces, lo que vamos aprendiendo es el acelerador. Entonces, vamos aprendiendo, es la capacidad de aprendizaje que se da desde la escuela, el colegio, todo eso. Pero llega un momento cuando interviene una sustancia, en este caso, no solamente el alcohol, sino todas las sustancias, digamos, que conocemos como sustancias psicoactivas o drogas, son capaces de inhibir la capacidad de freno que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay frenos que son naturales. Un niño pequeño nadie le enseña que si mete el dedito en la candela se quema, ¿cierto? Nadie le enseña. Él lo aprende solito. Y él es capaz de tener ese freno. Lo tiene. Incluso los animales tienen ese freno cuando van a cruzar una calle, ¿no? Una avenida y a los carros, ellos frenan. Pero el alcohol tiene eso, es la sustancia hoy conocida junto con otra sustancia que está surgiendo nueva, que es el fentanilo, en Estados Unidos, que son aquellas sustancias que más temprano producen como ese bloqueo del freno. Y Iván tal vez no, en su experiencia nos podrá contar que llegaba un momento en que muy posiblemente usted no podía frenar el consumo, ¿cierto? Y seguía y seguía y seguía y no tenía como un freno, ¿cierto? Así usted fuera consciente que le está causando daño, usted seguía. Eso es lo que pasa, sí, eso es un fenómeno que se produce con todas las drogas casi. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Abstinencia? Trabajo, ¿de qué conforma el equipo a una persona? ¿Quién es ese equipo que ayuda a una persona con este flagelo? Bueno, si me pregunta a mí, yo no soy muy amigo de los tratamientos, yo soy más amigo de la prevención, Correcto. porque es mejor, bueno, la gente ya se fue, ¿no? Pero es mejor la prevención que la policía, como dicen, ¿no? Entonces, eh, es lo mejor. Yo creo que uno de los elementos en todos nuestros países que tal vez nos hace falta es que nosotros eduquemos a los padres de familia y a los maestros de escuela, porque la tendencia que hay en los padres de familia y en los maestros es a tratar de minimizar o ignorar los problemas que pueda tener la persona. Y en los colegios, al joven que consume alcohol o que consume una droga, lo primero que hacen es tratar de aislarlo, expulsarlo del colegio, evitar, digamos, en esa frase que dice las manzanas podridas. Y en Bogotá tenemos, no sé si tengo el tiempo, pero en Bogotá tenemos una experiencia muy dolorosa. En Bogotá, hacia el año 2002, más o menos en ese tiempo, 2001, 2002, trataron de, observaron que los jóvenes, niños y niñas, y jóvenes adolescentes, estaban consumiendo alcohol en los colegios y lo llevaban en botellas de bebida, de gaseosa, de lo que fuera. Entonces los maestros lo que trataban de hacer era que al ingresar el joven al colegio, le decían que le soplara la nariz para detectar si tenían, eh, digamos, El aliento. el aliento, ¿cierto? Y los jóvenes van mucho más adelante de los adultos, nos llevan unos kilómetros de ventaja. Entonces, ¿qué pasó? En las niñas, ellas comenzaron a utilizar el alcohol por otra vía, que fue la vía vaginal, ¿no? Con unos problemas grandísimos, porque la mujer, digamos, para el acto sexual requiere lubricación, y eso lo dan unas células que producen esa grasa. Y al introducir el alcohol por la vía vaginal, pues destruía esas células. ¿Qué hacía eso? Que la joven terminara como los gatos, con una relación sexual dolorosísima, dolorosísima, que terminaba la joven odiando al hombre, ¿no? Porque la agredía por el dolor. Entonces, eso, a veces, malas tácticas de prevención, ¿no? Pueden llevar a erróneas respuestas de esa persona. Entonces, yo creo que hablándoles claramente, ¿no? En los términos más sencillos, explicándoles a ellos, porque tampoco hay que asustar al joven, porque el joven se cree inmortal, ¿cierto? Que nada le pasa nunca.
pero sí explicándole las cosas. Porque, Este ejemplo que les contaba, mm, con la explicación que se dio en las escuelas a las niñas, ¿qué les podía pasar? Hacia el 2004, casi que los indicadores bajaron a cero de consumo en niñas de alcohol por vía vaginal, solamente con educación. Entonces, esa es mi respuesta, José. Yo soy más partidario de la educación, de la capacitación a todas esas personas que conviven con jóvenes, ¿no? por supuesto. Y siempre me llamó la atención, yo crecí acá en Estados Unidos, cuando viajaba a Latinoamérica y Islas del Caribe y a otros países, la edad de consumo de alcohol legal es de personas de 18 años de edad. Aquí en Estados Unidos es 21. Siempre me llamó la atención el por qué acá estábamos como más celosos de que esto podría causar un problema y por qué de pronto en Latinoamérica, hasta en Europa, no se toma esa precaución. ¿Qué cree usted, doctor, que sería la causa de eso? Pues yo creo Sabemos, que más que sabemos todo del desarrollo del cerebro, ¿no? Pero es un tema legal, ¿no? Digamos, de la mayoría de edad, ¿no? Porque la mayoría de edad aquí en Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica es a los 18 años. igual acá, es interesante que usted diga eso porque acá a los 18 años se puede votar, a los 18 años se puede irse para el servicio militar. O sea, la edad legal acá para una persona ser considerada adulto es 18 años. Más sin embargo, cuando es el tema del alcohol, se lleva a 21 años. Siempre me ha llamado mucho la atención. Luisa. Gracias, José, porque justo que tocas ese tema, yo tenía una pregunta aquí para el doctor Telles también, y dice, ¿por qué es tan importante que los niños y jóvenes no inicien el consumo de alcohol a temprana edad y por qué se debe retrasar lo que más se pueda el primer uso? Tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Gracias, Luisa. Sí, correcto, es lo que dijimos ahora. Digamos, hay una relación directamente proporcional. Entre más joven comience a consumir alcohol una persona, mayores serán los daños. Y llegará el momento en que la destrucción de las neuronas son muchas, ¿no? Son millones. Lo único que pasa es que la neurona no se reproduce. Ella no, lo que nació y no se vuelve a regenerar. Entonces, ese es el problema. Hay un daño que se llama estructural, es anatómico. Entonces, lo que preguntaba José, con tiempo muy largo de consumo, la recuperación total casi que no es posible. Iván muy posiblemente nos pueda refrendar esto. Es decir, quien consume, digamos que no se cura nunca, es capaz de controlarlo, ¿no? Con unos cambios en los hábitos de vida y en la forma de su pensamiento, pero yo creo que eso no se cura. Mi percepción es esa, muy difícil. Gracias. Luisa, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias y qué bueno que todavía hay harto tiempo. Hay un anónimo que dice, ¿cómo hacer para ayudar a los jóvenes que consumen alcohol cuando sus padres validan ese consumo al consumir ellos también? Súper interesante. Doctor. Eh, Iván, ¿qué piensas tú de eso? A ver, creo que ahí es donde está el grave problema. Porque cuando tú como padre validas lo que está haciendo tu hijo con el tema del alcohol, está siendo permisivo no solamente con el alcohol, es como que tú permitas que tu hijo se tatúe o que tu hijo se haga un orificio en el oído para ponerse un arete, aunque pensamos, no, hay que estar a la moda. Yo creo que cuando tú tienes valores y cuando lo primero que tú tienes que hacer es no ser permisivo con el tema del alcohol con tu hijo. A veces decimos algo que a mí me parece irrisorio. Entre más lo cohibimos, más rápido lo hace. O sea, si tú lo corriges, entonces lo va a hacer escondido. Entonces, mejor que lo haga de frente tuyo y así no lo va a hacer escondido y lo vas a poder controlar. Creo que es mentira. Yo creo que siempre tienes que entrar en un diálogo con tu hijo, con la persona y no ser permisivo con el tema del licor. Es cuando tú tienes que darle a entender lo que usted acaba de decir. El alcohólico nunca deja de ser alcohólico, siempre va a ser alcohólico, así de beber 1000, 10 años, lo que tú quieras,
es controlarlo, pero en cualquier momento te puedes volver a resbalar y caer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, no es algo que podamos decir, no, es que esto tiene cura. Con este medicamento te vas a curar, con este tratamiento te vas a curar. Es mentira. O sea, siempre vas a estar, lo vas a poder controlar si tú lo quieres controlar y lo puedes llevar a dejarlo de por vida hasta que te mueras si tú quieres. ¿Por qué? Porque es algo que siempre vas a tener en la cabeza y por eso siempre digo, cuando a un hijo tú le hablas con la realidad, con la verdad de lo que es el tema, no solamente del alcohol, sino con las sustancias que consumes, yo creo que va a ser mucho más, más fácil poder llevar encaminado la vida de tu hijo. Yo creo que lo difícil es cuando ya tu hijo sale de tus manos, cuando ya tu hijo comienza a hacer su propia vida y a tener determinación propia. Ahí es donde está a veces la dificultad, por la gente con que se junta, los amigos que tiene, a quién frecuenta, a dónde va. Esto es normal y lo digo a voluntad propia porque vas donde un amigo y te dice, tómate una cerveza. No, no estoy tomando, pero una sola no te va a hacer daño y resulta que esa sola es la que te lleva a hacer una cantidad de situaciones difíciles. Entonces, por eso creo que al hijo tienes que darle la mejor educación, la mejor información, ser correcto con él, decirle tal cual como es y no ser permisivo con el tema del licor. Y no ser permisivo es que tú le vas a caer con regaños, con esto. No, no, poder dialogar y hacerle entender de buenas maneras cuáles son las consecuencias que tiene hacer lo que estás haciendo. Nos lleva al tema que usted menciona, doctor Telles, de la educación. O sea, la educación es un equipo en trabajo, no solamente maestros, sino familiares hasta lejanos. Evitar decirle a un niño, tráigame una cerveza, tráigame un trago, normalizar ese consumo de alcohol en la casa. ¿Qué le parece? Sí, usted lo decía al principio, ¿no? Cuando dijo, es que la educación no se la debemos dejar únicamente a los maestros en la escuela. Soy de los padres de familia. Sí, señor. Quisiera preguntarle algo, Iván, aprovechando, digamos, esta conversación. Eh, en los jugadores de fútbol, digamos, eso que usted acaba de decir, ¿no? Que hace con los padres, la persona tiende a creerle mucho más a su par, ¿cierto? Que a otra persona diferente. Eh, digamos, ¿un jugador le cree más a otro jugador o no? En este tema, por ejemplo. Va en la educación, doctor. Cuando tú tienes bases sólidas en tu casa y tu formación en tu casa ha sido correcta, es muy difícil que un jugador de fútbol, un compañero, te pueda torcer la mano. Es muy complicado. Y lo digo porque tuve compañeros, gracias a Dios, que tenían grandes valores, una formación familiar que lo llevaron a ser siempre correcto dentro de las cosas, dentro de cómo manejarse, de cómo comportarse, de consumir licor o sustancias. Para la época en que yo jugaba no existía el doping todavía, no era que te iban a hacer una prueba de doping y no existía el doping, entonces podías hacer lo que tú quisieras. Entonces, por eso creo que va en la educación que tú tengas en la casa. Y por eso digo que el jugador que dañe a otro jugador es mucha mentira. Y lo tengo como caso propio. Un día la esposa de un compañero llegó y me dijo, lo que pasa es que desde que él se juntó contigo, mi marido es una perdición. Entonces yo le digo, entonces lo dañé yo. No, se dañó él porque quiso dañarse. No lo obligué a decirle, tómate un trago de licor. Ven, vamos a salir de tu casa. No, 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 yo nunca lo obligué. Creo que si él toma la decisión es porque lo quiere hacer por su propia voluntad. Yo te puedo decir, tómate un trago, pero si tú no lo quieres tomar, no te lo tomas. Yo te puedo decir, vamos por donde las mujeres, pero si tú no quieres ir, no vas. Y lo digo porque tenía compañeros que decían, mira, vamos para tal parte, y esos compañeros que le digo que tenían valores sembrados en su casa, de cómo los criaron y de cómo los educaron. Tenía más resistencia. Más resistencia y fueron los que llevaron a mantener un comportamiento en el cual hasta el día de hoy son personas intachables que yo en lo personal no tengo nada que decir de ellos. Por eso digo que en tu casa es donde aprendes las malas mañas. Iván, no que no era antes,
pero hoy en día se siente que el fútbol o el deporte es más profesionalizado, ¿sería esa la palabra? Vamos a ver si entendemos lo que es más profesionalizado. Voy a hablar del año 92, cuando a mí me vendieron al Atalanta de Italia. Me venden en el año 92. Pasar de Colombia, de estar concentrado todo el tiempo, estar en un hotel, comer de una forma, tomar jugos, no tomar sodas y ese tipo de cosas, y cuando no tomar licor, y cuando llego a Europa, me encuentro que mi primera concentración con el equipo para jugar al día siguiente, encuentro que mis compañeros en la mesa habían dos botellas de vino, uno de vino tinto y uno de vino blanco, y cada jugador tenía derecho a tomarse 4 cervezas. Habían jugadores que fumaban, el entrenador de nosotros, Marcelo Lippi, fumaba puro, y habían jugadores que fumaban cigarrillos. Y entonces yo decía, ¿cuál es la disciplina del jugador europeo? Si está haciendo esto es lo que no se debe hacer. Y me decían mucho, lo que pasa es cultura. Ellos se sientan a comer con una copa de vino o 2 copas de vino y no pasa nada. Nosotros no. Nosotros nos sentamos a comer con una copa de vino y nos tomamos una botella, 2 botellas, 3 botellas. Y lo digo como ejemplo, que cuando llegué y pregunté, ¿me puedo tomar una cerveza? Y me dice, sí, hasta 4. Me tomé las 4 mías, las 4 de Pablo Montero, las 4 de Leo Rodríguez, las 4 de Alemão, más las 2 botellas de vino. Me fui a acostar que no podía ni con el alma, estaba prendido. Entonces decía, yo no tengo la cultura que tienen los europeos, por eso para mí no debe ser permisivo esta situación. Para ellos es una cultura. Entonces por eso creo que referente a eso en Europa es normal. En Europa, y por eso el jugador en Europa, lo acaba de mencionar usted ahorita de Bex, el jugador, en Europa es mucho Aceptable. más aceptable y mucho más fácil que el jugador Culturalmente tome tolerable. culturalmente tolerable. Es más, en Europa no concentran, no van a un hotel, sino que llegas el día del partido a almorzar, almuerzas, o sea, duermes en tu casa con tu familia, puedes salir, hacer lo que tú quieras, ir a un pub, ir a un bar, no sé, lo que te parezca, y jugar al día siguiente. Para ellos es normal. Entonces, pero el jugador de fútbol, no sé cómo será la formación en jóvenes en esa cultura, en esa manera o en esa forma de vivir, porque son diferentes en muchas partes del mundo. Te encuentras mucho más permisivo en ciertas partes esa situación. Entonces, por eso yo creo que el que te puedan torcer una manera de ser, yo creo que va asociado a lo que tú veas en tu casa. Y lo digo porque si tú en tu casa ves que tu papá, tu mamá toman licor y todo, y tú ves que eso lo ves normal, tú dices, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces ahí es donde entra la formación de los padres en tratar de educar al hijo. Doctor. Sí, es lo que hemos venido conversando, ¿no? Son tres, o sea, multifactorial, hay tres pilares, eh, digamos, la parte genética, la parte del ejemplo y la parte de la capacidad de frustración. Capacidad de frustración. Iván, yo creo que lo que mencionabas tiene que ver con lo siguiente. Al principio de este programa, yo mencionaba que hay unas razas que tienen una mayor, digamos, como Recepción. susceptibilidad Debilidad, sí. a generar problemas con alcohol. Entre ellas, digamos, la raza hispana es una, los orientales amarillos y las mujeres. Si las mujeres, alguien mira con detalle, en la mujer se metaboliza el alcohol mucho más lento que en el hombre. Y eso hace que la resaca o el guayao le dure mucho más tiempo que el hombre. Una mujer dura mucho más tiempo en ese tema. Mientras que los europeos son mucho más resistentes a No, ese tema. Entonces ellos son resistentes. Y si, yo no sé, Iván, ¿usted tal vez jugó en Rusia o no jugó en Rusia? estuve en el Mundial del 2018 cubriéndolo para una cadena de televisión bueno, colombiana, no, americana. Para Eh, Fox, estuvimos con Fox cubriendo el pero de Mundial. pronto tuvo oportunidad en su
largo recorrido de Si le digo conocer jugadores rusos. la cantidad de vodka que consumen no solamente el jugador de fútbol, sino la sociedad en general. Toda la Los litros sociedad, que sí. consumen, o sea, la verdad que es algo sorprendente, porque fue lo que nosotros averiguamos cuando recorrimos varias ciudades, que estuvimos en Sarán, estuvimos en Kazán, y estuvimos en Moscú. Entonces te das cuenta la cantidad, o sea, el consumo de alcohol o de vodka en general, lo que consume el ruso, no solamente la persona cotidiana, sino también el deportista. Claro, ellos tienen capacidad de metabolizar 7 veces más que una persona americana hispana. 7 veces más. Entonces, ellos casi no, es decir, ellos pueden consumir, ¿cierto? Un litro, mientras que una persona, digamos aquí hispana, eh, con, con la mitad o menos de la mitad ya está fundido, ¿no? Y el otro está Hasta con el olor, doctor. Entonces, tiene que ver con eso, claro Yo que sí. estuve en Rusia también, pero como fanático, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en los fan fest, en las reuniones que hacían antes de los partidos en las ciudades donde se jugaba, vendían el alcohol, lo promulgaban como alcohol. Budweiser era uno de de los Patrocinadores. patrocinadores. Y recuerdo algún día, porque en algunas ciudades nos hizo bastante calor, no sé si recuerdan, en algunos lados había Sí, mucho no. calor. Recuerdo En el día, en la noche sí era, la noche era enfriaba, sí, fría. pero durante el día. El día era calor Pero inmenso. era un contraste porque se sentía el fresco de día, pero de pronto a las 3 de la tarde te daba, y si estaba en un fan fest, te apetecía de pronto tomarte una cerveza. Y yo no soy una persona que tomo demasiado o tomo mucho, mucho menos cerveza. Recuerdo haberme tomado una cerveza, pero como si fuera agua. Después me tomé otra y resulta que nos estaban vendiendo bebidas sin alcohol. Sin alcohol, sí. No No, tenía por alcohol. eso, Era muy o interesante, sea, me da mucho la atención. Quería compartirles. en los Juegos Olímpicos pues, de Barcelona 92 fue lo mismo. Tengo una anécdota que me senté con Víctor Pacheco. Encontramos un dispensador de cerveza, Amstel. Encontramos el dispensador, entonces gratis. Él se sentó de un lado, yo me senté del otro, nada más teníamos que esconder la máquina y nos tomamos como 10 cervezas cada uno. Y después de 10 cervezas llega y me dice él, pero no me siento mareado. Y yo le digo, no, tampoco, vamos a ver qué grado de alcohol tiene la cerveza. Sí. Cuando miramos, decía la cerveza no alcohólica, y nosotros, pues estamos aquí tomando. Entonces es permisivo esa parte, pero lo que usted decía, en Rusia nosotros terminamos transmisiones y íbamos a cenar y todo, y te encontrabas dentro donde íbamos a cenar, la mayoría de los rusos, la cantidad de alcohol que consumía, y uno de los guías que teníamos fue el que nos explicó el por qué la cantidad de vodka que consumen, porque es mucho más temporada de frío Sí. en Rusia que lo que es un verano. Entonces casi todo el tiempo es frío, y pues los litros que nos dijo él que consumían, uno dice, no, pues creo que es el país que más consume licor en el mundo. Doctor, aquí es interesante también para los eventos deportivos, existe la tendencia a reunirse afuera del estadio 3, 4 horas antes, ¿no? Se hace una reunión antes del estadio, después empieza el evento, ya sea un juego de fútbol americano o hasta los que vivimos acá, latinos, hemos adoptado esa costumbre de ir 3, 4 horas antes al partido, donde obviamente 99% se está consumiendo alcohol. Cuando entras al estadio, y esto sí es alcohol con alcohol, entras al estadio e igualmente es el nivel de tolerancia también de pronto para el anglo, que de pronto al norte de acá se vive con más. Nosotros estamos al sur de la Florida, que es como algo, un clima más cercano al que nosotros vivimos en el Caribe, pero ahora que empieza el invierno, en la época de fútbol americano, el consumo aquí es extremo, si es que le puedo decir esa palabra. Recordar simplemente que el licor, digamos, destilado, lo trajeron los españoles, ¿no? En la conquista del continente americano, ¿no? Y el americano, el hispano, no estaba acostumbrado al consumo de alcohol destilado, ¿no? Sino al fermentado fundamentalmente. Y eso produce mucho daño. Pero otra anécdota, también no sé si van a alcanzar Ay, a qué pena compartir. interrumpirlos, doctor Telles, José, ¿Ya se Iván. terminó? Ah, No, es que tenemos todavía algunas preguntas pendientes que del pasa que la público. conversación ha sido tan amena que nos olvidamos que estábamos haciendo.
Porque, Y- sí, pensaba que estábamos entre amigos conversando acá en la esquina del barrio. Luisa, pido disculpas anterior, obviamente, a todos los que nos están acompañando. Por favor. No, creo que todos estamos disfrutando. Quería de pronto invitar a los que están viéndonos que también pueden poner, aparte de preguntas, cualquier preocupación, cualquier sugerencia, cualquier experiencia personal, algo que estén viendo en su comunidad, incluso, como les decía, sugerencias a lo que estamos haciendo para los que viven en Broward County, relacionado obviamente al tema del que estamos hablando. Hay al final una pregunta para la detective Yalile, que la dejo para el final por si ella puede regresar, pero pues quizás si hacemos unas respuestas un poco más cortas, a ver si alcanzamos a ir pues por todas las preguntas que tengo. Sí, la detective no nos está acompañando, pero estoy bien familiarizado con el tema del estudio y de lo que se realizó. De pronto yo, Súper. como dicen en inglés, I will give it a shot. Ok, voy a seguir con una para Iván René. Mientras tanto, alguien pregunta, buenas noches, ¿cómo Iván René siendo un deportista que debe tener tanta disciplina y que imagino los coaches están al pendiente de sus jugadores, llegó a ese nivel de alcoholismo y si seguía triunfando, ¿no le afectó esto en sus juegos? A ver, lo que pasa es que el fútbol a nivel profesional, acá le dicen el coach, allá los entrenadores no están pendientes de qué haces tú con tu vida privada siempre y cuando tú rindas. Y voy al caso de Iván René Valenciano. Iván René Valenciano nunca, o sea, un día antes de un partido consumía licor, nunca. Siempre en los espacios que eran libres. De pronto tenía un desorden con el tema de la comida, eso sí tenía un desorden con el tema de la comida, y lo que interesaba, y lo digo por qué, porque el atleta debe ser un atleta íntegro. Y cuando hablo de un atleta íntegro, debe ser alguien que tenga un peso ideal, un porcentaje de grasa ideal. O sea, ser un atleta es cuidar tu físico en todo el sentido de la palabra, la manera que te alimentas, la manera como encaras tus entrenamientos, tus trabajos, la forma en que haces todo esto. Ese es un atleta y un deportista. Y pasa muchas veces a nivel no sé, pues creo que acá también lo has visto, pasa a nivel de Sudamérica, pasa algo muy particular. Mientras tú seas un buen jugador de fútbol, donde tú hagas tus cosas bien, no se preocupan qué pasa. Si en tu familia tienes problemas, el entrenador nunca te pregunta si en tu casa tienes un inconveniente, si dormiste bien, si no dormiste bien. Lo que le interesa es que tú rindas en un campo de juego y hagas lo que tienes que hacer como deportista, que a mí en lo personal me parece algo que no comparto. ¿Por qué? Porque el entrenador tiene que estar todo el cuerpo. Doctor Telles, ¿escucha a Iván René? No, quedó congelado. Ay, qué pesar. ¿A Y ti también te pasó eso? ¿Quedó congelado? sí, pensé que era mi internet. No. Vamos a Pero hacer seguro algo. van a tratar de conectarse nuevamente, así que esperemos un poquito, que seguramente van a volver a conectarse y mientras tanto Sí. podemos ir contestando las preguntas del doctor. Sí, tengo aquí otra del público. Mm, Dice, buenas noches, ¿qué sugerencias tienen ustedes para cómo pueden los padres ayudar y enseñar a los hijos a celebrar sin alcohol o sustancias? sí. En estos dos mensajes, Luisa, que quisiera, y a la persona que preguntó, que son mensajes, digamos, determinantes. Primero, una mujer en estado de embarazo, por lo menos en las primeras 12 semanas, no debería consumir ninguna bebida que tenga un grado de alcohol que supere el 1%. Para comparar, quiero decirles, por ejemplo, una cerveza en lata tiene entre 4% y 5% algunas, y un vino puede tener 11%, ¿no? Y un whisky puede acercarse al 40%. Pero para una mujer embarazada sería que licor cero, cero licor en las primeras 12 semanas. Porque si hay consumo de licor, por pequeño que sea,
hay algo que es importante saber. Lo que consume la madre al feto se le triplica en la concentración. Por ejemplo, si una madre consume una aspirina, ¿cierto? Acetilsalicílico, 500 miligramos. De esos 500 miligramos ella absorbe 100 miligramos. Cuando los consume y pasa por el cordón umbilical al bebé, a la placenta, es como si el bebé consumiera 300 miligramos. Es decir, lo que para la madre a veces puede ser inocuo, para el bebé puede ser mortal. Entonces, esa sería una recomendación que yo le daría a todas las familias, incluyendo aquí los hombres, ¿no? Que pueden recomendar a sus parejas. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación, cero licor a aquellos niños que sean menores de 5 años. Cero licor. No es conveniente porque en los primeros 5 años se está formando todo lo que son los centros cerebrales que nos responden a todas esas capacidades de las funciones mentales superiores, que son las que nos separan a los seres humanos de las especies animales. Esas serían las dos recomendaciones que yo daría, digamos, en ese tema, inicialmente. Gracias, doctor. Disculpe que me perdí un poquito porque estamos, no sé si saben muchos que nos están viendo de pronto fuera de la Florida, estamos bajo una tormenta que se aproxima a nuestro estado. Obviamente aquí en Fort Lauderdale, el área de Miami, no estamos afectados directamente, pero perdimos un momentito, perdimos la electricidad. Pero bueno, ya nos quedan unos 5 minutitos. ¿Alguna otra pregunta, Luisa? Y Sí. pues sabiendo que estamos bajo la inclemencia del tiempo y de pronto ya es como, como dicen en inglés, let's start wrapping it up. Esta pregunta la hizo un anónimo. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo beba alcohol en la universidad si ya no vive conmigo? Yo me voy a hacer un brinquito así rapidito, Iván, y te la dejo a ti. Yo creo que de la base esa que hablamos ahorita, de ese fundamento que se le dio a esa educación mientras estaba en la casa, me parece a mí, no sé, a ti. Claro, lo que pasa es que ahí es donde entra el problema, que la mamá cree que no tiene derecho a poder hablar con su hijo sobre ese tema, porque ya no vive en la casa y porque él está en la universidad Mm. y supuestamente ya es independiente. Y no, creo que ahí es donde el padre es cuando tiene que entrar a hablar con el hijo de la mejor manera para poder hacerle entender que lo que está haciendo es una equivocación, que lo que está haciendo es un error. Lo acaba de decir el doctor, las neuronas después que se mueren no vuelven a renacer. Ya. Sí, exactamente, no vuelven, no, o sea, no vuelve que se regeneran y no, o sea, se murieron y se regeneraron otra vez de vuelta, vuelven a crecer. No, no, para nada. Entonces, por eso creo que lo más importante ahí es, como digo yo, agarrar el toro por los cachos y Mm. afrontar la realidad. Más allá de que tu hijo se haya ido de la casa, tienes que hablar con él sobre una situación, así está en la universidad. Y también poner el peso en ellos, ¿no? O sea, ya ellos están creciendo, ya es responsabilidad de ellos, no solamente que nos muestren que ya son adultos, sino para ellos mismos que se demuestren a ellos que ya son personas capaces de tomar sus propias decisiones, y no solamente decisiones, pero decisiones seguras y apropiadas. Ay, Perfecto, tenemos una más. ¿En qué momento el uso del alcohol se convierte en una adicción? Señales, consejos. ahí sí le paso la torcha al doctor, ¿no? Y después le damos nosotros un intento acá. Sí. Bueno, los estudios lo que han mencionado es que no solamente en alcohol, sino en prácticamente todas las drogas que producen adicción, después de 3 años de consumo, digamos, un consumo frecuente. Y consumo frecuente lo llamamos por lo menos unas 3 o 4 veces por semana de cualquier sustancia. Durante 3 años, los estudios lo que han mostrado es que esa adicción es muy difícil que reverse, ¿no? Y continúa, digamos, la adicción. Y las señales, lo que yo le decía, en cada droga es muy diferente las señales.
La primera señal en el alcohol es lo que decíamos, la pérdida, digamos, la capacidad de convivencia y la capacidad de obedecer y de poder someterse a unas normas. Eso lleva a que rompa con la familia, rompa con la escuela o rompa con el trabajo. Gracias, Luisa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habían algún tipo de preguntas para, perdón, para Iván René? Voy a tratar de resumirlas todas pues más cortas. Alguien preguntó que a qué edad él empezó a tomar alcohol y qué lo causó y cómo eso afectó su vida personal y los logros que él tenía. Comencé a tomar alcohol a los 15 años. Fui a una fiesta y cómo me afectó en todo. Yo creo que si hubiera sido alguien que me hubiera cuidado en ese tema, no hubiera hecho 217 goles en una liga colombiana, sino que hubiera triunfado en Europa. Yo creo que todo eso me llevó a que, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel familiar. El alcohol me llevó a ver a mi mamá sufrir, ver a mis hijos sufrir, perder relaciones, terminar mis matrimonios. O sea, el alcohol desbarató totalmente mi vida. O sea, creo que es algo que no se puede ocultar. Y por eso digo, no solamente el alcohol, creo que otras sustancias también hacen mucho daño y perjudican todo lo que es tu vida familiar y de tus amistades. Yo, amigos, perdí muchísimos por este tema. Gracias. Gracias, Iván René. También Una ventanita cortita, el estigma, así rapidito, doctor, en 30 segundos, el estigma para personas con este tipo de retos. ¿Por qué existe ese estigma hacia personas con retos así como este? ¿Por qué la gente juzga sin darse cuenta que de pronto están en una situación muy similar? Creo que en muchos casos de esto es que minimizan el riesgo. Mm, Yo creo que hay una cultura en la sociedad de minimizar los riesgos y de la falta de la capacidad de enfrentar un riesgo también. Prefieren gracias, ignorarlo. Es lo que yo pienso. gracias. Luisa, Vamos con la última y luego le daremos el micrófono a Ángela para cerrar. Iván René, ¿qué te hizo decidir o qué te hizo pues cambiar el rumbo de tu vida y parar ese tema con el alcohol y qué te ha ayudado de todo? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? La primera decisión que me hizo cambiar el rumbo de mi vida son todos los problemas que trae y todos los problemas que tiene. Y yo creo que para uno poder solucionar los problemas de tus seres queridos, primero tienes que solucionar tu problema. Primero tienes que solucionarte tú para poder ayudar a las demás personas. Y por eso tomé la decisión de salir de una situación que lo único que estaba causando era daño, no solamente a mí, sino a mi entorno familiar, otra vez al borde de perder todas las cosas, la parte familiar, alejarte de los amigos, todo este tipo de cosas que en realidad uno no quiere volver a repetir y por eso tomé esa decisión y la verdad creo que son de las cosas que no son fáciles, pero la vida te da los golpes necesarios para poder tomar una decisión pronta para solucionar cosas en tu vida. por medio de tu libro lo has hecho excelentemente, lo estás haciendo hoy, has decidido compartir tu historia, has decidido educar. Yo siempre voy a estar altamente agradecido por eso que estás haciendo, comunicar, eres un buen comunicador, así que hay que seguir echando para adelante, Iván. Sí, sí, hay que seguir echando para adelante. Yo creo que cuando arrancas en un proceso, el proceso te lleva a continuar en la vía en que vas. Eh, lo hablamos hace poco, algo de un tema muy personal donde dices, la carrera tienes que comenzarla a correr desde antes, no el día que te toca. O sea, no llegar y pensar y decir, no, es que yo puedo empezar a correr la carrera en 2 meses, en 3 meses o en un año. Todavía tengo chance porque mi edad me lo permite y en un año puedo comenzar a correr la carrera. No, si la corres antes,
tenlo por seguro que no te va a agarrar ventaja. Si tú dejas que Mm. te agarre ventaja las cosas, y cuando hablamos que te agarre ventaja, que te agarre ventaja el licor, que ya no puedas hacer absolutamente nada. Yo como anécdota o como cosas que tengo, duré en un tiempo 5 años, volví a recaer, volví a levantarme, y creo que en esa etapa, en la segunda etapa, es cuando entendí en realidad que no es una situación de cuánto tiempo duras, sino que es una situación de vida. Si tú quieres vivir bien, no es una situación de 1 año ni 2 años, sino hasta el resto de tus días. Sí. Así te puedas morir mañana, pasado, en 1 mes o en 2 meses, pero eso no lo decides tú. Eso, la decisión la tiene otra persona, la tiene un Dios, si existe, la tiene alguien, pero eso no lo tienes estipulado tú. Tú no puedes decir, no, es que mañana me quiero morir, no, es que mañana voy a sufrir esto, es que mañana me va a pasar esto. No, vive la vida como la tienes que vivir, de acuerdo a lo que tú quieres y qué te hace estar feliz y qué te hace sentir feliz para seguir viviendo de esa manera. Por eso no dejo que la carrera comience en 1 año, no, sino que la carrera la comenzamos mucho antes. Ángela, aquí desde el Consejo de Wow, Seguridad, yes. vamos a pasar la palabra, no sin antes darte las gracias a ti, a la Comisión del Condado, por traer esta charla amena entre varios amigos. Gracias, gracias José y gracias a todos, de verdad, Iván, un gustazo. Tenemos que seguir haciendo este tipo de charlas. Tú de verdad aportas muchísimo desde esa experiencia personal. Necesitamos oír más historias tuyas y toda esa honestidad y ese libro tan maravilloso que escribiste, Valenciano, El alma rota del goleador. No queremos más almas rotas, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos vayan pasando por estas situaciones. No queremos que nadie sufra ese flagelo tan horrible, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos, a Coral, a Luisa, a José, a Iván, a la detective Yadlile. Muchísimas gracias, de verdad. La prevención salva vidas, ahorra dinero. La prevención es protección. Nosotros apoyamos el tratamiento, apoyamos la recuperación, pero sabemos también que las recaídas son parte del proceso y somos todo por prevención, todo prevención. SAMHSA tiene muchos recursos en español, pueden llamar al 1-800-662-4357. Ellos también lanzaron un app maravilloso que pueden bajar por el móvil. El app se llama Talk, They Hear You. Ellos están trabajando en la traducción al español, pero se puede utilizar en inglés. Los muchachos hoy en día básicamente aprenden muy rápido el idioma y lo podemos compartir con ellos. Es una maravilloso que tiene conversaciones que cómo podemos iniciar esa conversación tan importante acerca del alcohol con nuestros hijos. Y entre más rápido la iniciemos, mucho mejor. No queremos que nuestros hijos sean los que van a llevar el alcohol a las escuelas porque nosotros se los permitimos en la casa y después estar en problemas. Ahí en las preguntas se colocaron las consecuencias de que ellos utilicen el alcohol o incluso lo tengan en su poder. Así que es muy malo realmente y no queremos eso para nuestros hijos. Gracias a todos nuevamente y gracias.